Ok, bueno, ¿qué tal? Ahora sí, viendo el tema de estructuras de control. Bueno, ya estamos conociendo cada vez conceptos más avanzados en lo que es respecto a programación, ya aprendiendo sobre los datos, sobre el almacenamiento de datos, sobre el tipo de operadores para convertir esos datos y el proceso de cómo se construyen algoritmos. Ahora, un concepto que es también bastante importante y es el de estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Básicamente hay que entender que los programas contienen instrucciones y estas instrucciones se ejecutan generalmente una a continuación de la otra según la secuencia en la que el programador ha escrito el código. En todo caso, primero ejecutan una línea, la de arriba, y luego la que viene hacia abajo, etc. Sin embargo, hay ocasiones en que es necesario romper esta secuencia de ejecución para hacer que una serie de instrucciones se ejecuten o no, dependiendo de una determinada condición, o hacer que una serie de instrucciones se repitan un número determinado de veces. Entonces, eso van a construir las estructuras de control. Esto nos va a permitir modificar el orden natural de ejecución de un programa. Mediante ellas podemos conseguir que el flujo de ejecución de las instrucciones sea natural o varíe según se cumpla una condición o que un bloque de instrucciones se repita dependiendo de que se cumpla o no una condición. ¿Vale? En esencia, en lo que respecta a estructuras de control, hay tres categorías. Si bien básicamente en mucha bibliografía se va a mencionar a las últimas dos, pero en otras está en tres, ¿vale? Estas serían las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras repetitivas o iterativas. Bueno, vamos a revisar hoy qué hacen las estructuras secuenciales. Bueno, las estructuras secuenciales nos dicen que las instrucciones de un programa se ejecutan por defecto en orden secuencial, o sea, una, luego otra, luego otra. Esto significa que las instrucciones se ejecutan en secuencia, una después de otra en el orden que aparecen escritas dentro del programa. Por ejemplo, donde habíamos visto algo como esto. Cuando nosotros vemos este código, por ejemplo, tiene una estructura secuencial. Primero está haciendo esta parte, luego esta otra y acaba el programa, ¿vale? Una estructura secuencial es el orden natural de ejecución. Las instrucciones que componen esta estructura se ejecutan en orden una a continuación de la otra. La mayoría de las instrucciones están separadas por el carácter punto y coma. Ese es un dato importante porque si nosotros vemos una instrucción, las instrucciones acaban en punto y coma. Por ejemplo, si yo quisiera decir un hola, ya habíamos visto cómo hacer esto. Entonces, escribimos un hola y finaliza con un punto y coma. Entonces, esta es una instrucción. Le está diciendo a la máquina que imprima en el monitor en serie el mensaje de hola. ¿Ok? Vale. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo y es el que habíamos visto la anterior semana, o bueno, en la anterior clase. Es un programa que calcula el año de nacimiento. Entonces, como se fijan, empieza en un inicio eh, y acá esta parte es importante. Esto es algo que se llama el pseudocódigo. El pseudocódigo es establecer una serie de instrucciones verbales que están hechos precisamente en idioma humano, eh, en el cual nosotros vamos a establecer la secuencia que va a tener el algoritmo para resolver este problema, que es que nos calculen el año de nacimiento. Entonces, este programa también empieza en un inicio. ¿Qué vamos a hacer para resolver este problema? Primero, establecer el año actual. Entonces, creamos una variable para el año actual que va a tener el valor de 2023. El segundo paso, hay que establecer la edad del sujeto. Entonces, creamos una variable edad y podemos poner algún valor. En este caso, podemos poner el 85. Ok, el tercer paso, hay que crear una variable para guardar el resultado. Entonces podemos crear una variable de nombre resultado. Como ven, no hay un igual, no estamos asignando un valor. En este caso, la variable solamente se está declarando. Por tanto, va a tener el resultado de momento el valor de 0.
¿Cuál es el cuarto paso ya para la parte del proceso? ¿Qué hay que hacer? Bueno, después de haber creado esto, estas variables, hay que destar el año actual, eh, del año actual, hay que destar la edad del sujeto y guardar ese resultado en la variable resultado, que es lo que hacemos acá. Del año actual les destamos la edad y eso se está guardando, eso significa este signo no igual, ¿en qué? En la variable resultado. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues mostrar la variable resultado. Así que eso se está logrando en esta parte y bueno, el programa finaliza, ¿vale? Esa es la idea del pseudocódigo y cómo el pseudocódigo se transforma en un diagrama de flujo, ¿vale? Probemos con un segundo ejemplo. ¿Qué tal si quisiéramos convertir el dinero que nosotros tenemos en bolivianos a dólares? Entonces, esto probablemente ustedes lo han visto en la clase de matemáticas. Es un ejercicio que se puede lograr con una regla de 3. Pueden hacerlo ustedes de forma manual. Sin embargo, vamos a resolverlo, ¿vale? Entonces, el ejercicio nos dice que convertamos, bueno, en este caso, 100 bolivianos a dólares. Entonces, para probarlo, primero podemos entender la lógica de resolver esto a través de esto. ¿Cómo convertiríamos 100 bolivianos a dólares? Bueno, podemos usar varios recursos y uno de esos recursos es usar una regla de 3. Por ejemplo, podríamos decir, ok, $1 vale, bueno, al menos en este momento en el que se graba el video, vale 6 bolivianos con 96 centavos. ¿Vale? Ok, si $1 vale 6 bolivianos con 96 centavos, entonces 100 bolivianos, ¿cuánto valdrá? No sabemos. Entonces, si recuerdan cómo funciona una regla de 3, bueno, el dato que está de forma oblicua a la interrogante, a la incógnita, lo llevamos a la parte de abajo. Mientras que en la parte de arriba, tanto $1 como 100 bolivianos se multiplican, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Entonces bolivianos con bolivianos se va a simplificar y bueno, tendríamos 1 por 100, que sería 100. Y en la parte de abajo tendríamos 6,96. Y el resultado de esto nos debería dar en dólares, ¿vale? De hecho, vamos a resolverlo esto ahora. No lo vamos a resolver aquí porque para eso vamos a crear nuestras máquinas. Ok. Vale, entonces, ¿cuál ha sido el proceso que hemos hecho? Primero, hemos establecido el tipo de cambio. Bueno, vamos a necesitar una cantidad, un monto que queramos convertir. En este caso, 100 bolivianos. Después hemos establecido el tipo de cambio. El tipo de cambio, por ejemplo, ha sido 6,96 bolivianos. O sea, cada 6 bolivianos con 96 van a ser $1. Entonces, establecemos el tipo de cambio. Como es 6,96 un número decimal, el tipo de dato tiene que ser float. Y bueno, necesitamos ahora crear una variable donde guardar el resultado. Por ejemplo, nosotros estamos guardando el resultado de esta operación en la variable X. Sin embargo, no vamos a usar el carácter X, la variable X, porque ya habíamos visto que al hacer buenas prácticas, es mejor usar una palabra que nosotros podamos reconocer. En este caso, en vez de usar X, usaremos la palabra resultado, ¿vale? Y acá es importante también esto. Resultado va a ser de valor, va a ser un tipo de dato decimal, porque siempre que estamos mezclando datos enteros con decimales, es muy probable que el resultado sea decimal. Por ejemplo, si sumamos un número entero con un número decimal, el resultado va a ser decimal. Igual si fuera una resta, igual si fuera una multiplicación y igual si fuera una división. Entonces, podemos anticipar que el resultado va a ser un decimal si ambos números que se están operando, al menos uno va a ser un decimal, ¿vale? Después de esto, ¿qué hemos hecho?
En la variable resultado hemos hecho una división. ¿Una división entre qué? Entre el monto, en este caso los 100 bolivianos, y lo hemos dividido entre el tipo de cambio. ¿De dónde ha salido eso? Pues de acá. Nosotros hemos establecido qué orden iba a tener nuestros datos, porque ya sabíamos resolverlo esto matemáticamente, y eso lo hemos acomodado al algoritmo. La resolución de la división se está guardando en la variable resultado y la máquina lo único que tiene que hacer ahora es mostrar. Podemos probarlo de una manera sencillita, solamente viendo esto, y vamos a intentarlo para ver que no haya ningún problema. Entonces, en este caso, lo primero que hemos hecho ha sido crear una variable que se llame monto, que ha tenido el valor de 100. ¿Qué más? El tipo de cambio ha sido 6.90. Entonces usamos una variable de tipo float que le vamos a llamar tipo cambio y le vamos a poner el valor de 6.96. Y habíamos creado otra variable que se llama resultado, que tiene que ser de tipo decimal también por la razón que ya habíamos establecido, ¿vale? Listo, tenemos la primera parte de la entrada de nuestros datos. Los procesamos. ¿Qué tenemos que hacer? El monto, dividirlo entre el tipo de cambio y guardarlo en la variable resultado. Entonces, en la variable resultado se va a guardar la división de el monto entre la variable tipo de cambio. ¿Vale? Ok, ponemos un punto y coma porque esto es una instrucción. ¿Vale? Monto vale 100, tipo de cambio vale 6.96 y eso se está guardando en la variable resultado. Así que lo último que hay que hacer es que la máquina nos muestre esto. Primero un texto que diga tu dinero en dólares es, así que escribimos eso. Tu dinero en dólares es, ponemos un espacio y volvemos, vamos a copiar, vamos a concatenar. ¿Y qué variable queremos que nos muestre? La variable resultado, pues ahí se estaba almacenando esta operación matemática, ¿vale? Probamos si nos funciona y voilà, la máquina nos dice que tu dinero en dólares es, o sea que 100 bolivianos con este tipo de cambio es 14 dólares con 37 centavos, ¿vale? Esa es la forma en cómo funciona la programación secuencial. Ok, entonces ya con estos datos podemos pasar un poquito a revisar el tema de contadores y acumuladores, que es bastante sencillo. Los contadores básicamente es una variable que se utiliza para contar algo. Normalmente usamos un contador dentro de ciclos y cambiamos su valor sumándole o restándole una constante. Es decir, se le va a restar o sumar una cantidad. El caso más utilizado es incrementar la variable en 1. Por ejemplo, si vemos en este caso, tenemos una variable que tiene el valor de 0. ¿Qué hacemos a 0? Estamos aumentándole en 1. Recuerden que el código se lee de arriba hacia abajo, siguiendo el orden de estas flechitas, y de derecha a izquierda en este caso. Por ejemplo, el valor de 0 se está guardando en la variable a. O sea, a va a valer 0. En este caso, primero vas a resolver esta parte del algoritmo. A, que vale 0, va a ser sumado con 1. 0 más 1 es 1 y ese 1 se está guardando en la variable a. Así que si ahora veo la variable a, ya no va a valer 0, sino que ahora va a valer 1. Podemos comprobar este contador haciendo ese tipo de ejercicio. Por ejemplo, vamos a hacerlo bien súper rapidito acá. Si tenemos una variable a, que tiene el valor de 0, entonces a esta, ¿qué vamos a hacer? Añadir el algoritmo del contador, el cual dice que a es igual a más u. Ok, entonces ahora lo único que hay que hacer es que la variable que nos muestre el monitor en serie, la variable a. Si todo está bien, como está contando y está empezando en 0, debería ir al siguiente número, que es 1. Si a valdría 1,
su siguiente número debería ser, en caso de que se sume 1, debería ser 2. Entonces está sumando ya de uno en uno, está contando. Y esto hay que ponerlo dentro de bucles para que hagan sumas continuas. El hecho de los contadores es que no necesariamente necesitan contar de uno en uno, pueden contar de dos en dos, por ejemplo. En vez de que se sumen 1, le digo que se sumen 2. Entonces 0 más 2 va a ser 2. Si quitamos el 2 y en su lugar ponemos 2, entonces va a ser 2 más 2, que nos debería dar un 4, ¿vale? Entonces el contador está contando. Estos conteos pueden hacerse hacia arriba o también pueden hacerse hacia abajo, o sea, pueden hacerse de forma decreciente. Por ejemplo, si mi variable vale, no sé, 8, pero ahora ya no quiero que cuente de 2, sino que vaya yendo de 2 en 2 hacia atrás. Entonces, ¿cuánto debería ser? 8 menos 2, 6. Está decreciendo de forma aritmética, ¿vale? Ese es un dato súper importante. Tenemos que poner print ln, ya que la máquina nos va a empezar a dar datos seguidos. Para nosotros puede parecer 246, pero como hemos visto, la máquina ha dado primero un 2, luego un 4, un 6. Esto es un 2, un 4 y un 6. No es un 246, ¿ya? Pero puede ser confuso si lo vemos. Por eso es mejor usar saltos de línea. Ok, esa es la idea de los contadores. Los acumuladores funcionan bastante igual. Es un tipo de variable que se utiliza para sumar valores. Al igual que los contadores, se utilizan normalmente dentro de ciclos, pero cambiamos su valor sumándole una variable. Es decir, no siempre se le suma la misma cantidad. ¿En qué se puede ver? Por ejemplo, en el caso de que tengamos varios números. Por ejemplo, acá tenemos un 4, un 8, un 2, un 6 y un 5. Esto no lo han visto todavía, pero es algo que se llaman arrays. Un array es un tipo de variable que en vez de almacenar un solo dato, puede almacenar varios datos. Acá lo que está haciendo este ejercicio es que estamos creando un acumulador en el que está sumando cada uno de estos números. Cada uno de estos números es una posición que se denomina i. Esta es la posición 0, 1, 2, 3, 4. Lo que está haciendo aquí la máquina es agarrar primero la posición i, que al principio va a valer 0, y que en este caso corresponde al 4, y va a ir sumando. A vale 0, entonces 0 más 4, ahora A va a valer 4. Va a avanzar la posición en la i, ya no va a ser 0, sino que estás decosiendo este lado. Entonces 4, ahora esto va a tomar el valor de 8. 8 más 4 va a ser 12. Entonces está sumando 4 más 8, 12. Al sumar esto va a venir el contador a este lado. Entonces va a ir sumando dato por dato y debería darnos el valor final. Pero esto lo vamos a resolver cuando llevemos a arrays. Sin embargo, lo que es importante que quiero que sepan es que no solamente puede hacerse como los contadores con números constantes, sino también pueden usarse variables que tengan valores diferentes y que vayan acumulando los datos que están sumando, ¿vale? Y para terminar, por si acaso, hay formas más fáciles de usar los contadores y podemos usar estos operadores avanzados. Por ejemplo, en vez de poner a igual a más 1, podemos poner a más más. O en vez de estar en 1, podemos poner a menos menos. ¿Vale? Entonces, de hecho, esta es una de las razones por qué estos lenguajes se llama, bueno, C++, porque nos ha permitido ahorrar todo eso. Por ejemplo, pensemos en una variable, se llama 0. A esta variable a, que tiene el valor de 0, podemos sumar en 1. Entonces, ya habíamos visto que 0 más 1 es 1, ¿verdad? Sin embargo, en vez de hacer todo esto, podemos quitar esto y le ponemos más más. Y eso debería darnos el mismo resultado, un 1, ¿vale? Esa es la forma de usar estos operadores, bueno, estas funciones avanzadas. Ok, con eso terminamos esta parte y ya después vamos a entrar a estructuras de control de decisión, por lo cual va a ser un tema un poquito más interesante.